y es una encuesta nacional, urbana, con 2.000 casos que hemos encuestado. Y cuando hablamos de votos válidamente emitidos, tenemos 52.9 para Keiko y 47.1 para Ollanta-Humala. Esto hace una diferencia de más o menos 5.6 por hasta 6 puntos, ¿no? 53, 47 casi. 6 puntos no estamos viendo el cuadro en la pantalla. A favor de Keiko. Lo concreto es que si tú analizas todas las encuestas últimas que se han hecho, absolutamente todas, y las comparas con lo que fue los resultados de la primera vuelta, hay una situación indudable, un hecho indudable, que es que Keiko recupera, y no solamente recupera, sino ya cuando hablas de primera vuelta, ¿a qué te refieres? A la votación oficial. La diferencia en ese momento fue de aproximadamente 9 puntos a favor de Ollanta. Pero es válido metodológicamente hacer esa comparación, porque esa comparación era un cálculo en el cual habían pues 11 competidores, 5 era otro. Para establecer la diferencia entre los dos candidatos sí puede ser válido. ¿Por qué? Porque en ese momento se daba una diferencia de 9 puntos a favor de los candidatos, ¿okay? Y en este momento esa diferencia no solamente se ha cortado, sino que Keiko Fujimori le ha sacado una diferencia, según la encuesta nuestra y otras encuestas más, le ha sacado una diferencia a Humala. Eso quiere decir que quien más ha capitalizado de esos electores que votaron por un candidato que no llegó a la segunda vuelta, la que más proporcionalmente ha capitalizado ahí es Keiko Fujimori. Correcto. Ahora, ¿cómo entender? Y la gente siempre compara las encuestas. En la tuya hay una diferencia de 6 puntos y compara con otras, por ejemplo, la de Ipsos Apoyo, donde es mucho más apretadito, o la IMACI, incluso pone a Ollanta-Humala ligeramente arriba de Keiko Fujimori. Que es la única que discrepa en las tendencias. Ya, pero diría que, por ejemplo, entre la de IMACEN y la de Ipsos Apoyo, el margen de error te hace que las dos son compatibles. Con la tuya no. Sí. O con la de Datum no. La nuestra está un poco mal. Pero yo creo que en estas circunstancias, cuando se están dando cambios que pueden ser diarios, la fecha de campo tiene mucho que ver. A eso ¿no es cierto? 1 o 2 días de diferencia en la fecha de campo con una candidata que va incrementando su porcentaje y otro que está disminuyendo, pueden marcar estas diferencias. Porque fíjate, Augusto, acá es importante establecer también que muchas veces las diferencias entre las encuestas no se están analizando correctamente. Explícate eso para que la gente pueda entender, por favor. Porque hay 2 porcentajes que se pueden manejar en una encuesta. Una es sobre el total de votos, donde se incluyen los nulos, blancos, viciados, y donde se incluyen los indecisos, que ese es un porcentaje muy interesante evaluarlo, porque te permite ver cómo van caminando estas 2 variables, ¿no es cierto? Y la otra es ya cómo se van a dar los datos oficiales, que es sobre votos válidamente emitidos, es decir, un recálculo de esos porcentajes, dejando de lado los blancos, nulos, viciados y los indecisos. Ahora, a ese espacio quería ir, ese segmento que puede ser algo de 18%, casi 20% entre blanco, viciado e indecisos. Sí. Fíjate, ¿cómo se dividen? Porque siento que es bien diferente lo que es alguien que ahora te dice blanco viciado, es alguien que de repente ya tiene formada su opinión y dice no me gusta ninguno de los dos, voy a ir blanco viciado. Del que está indeciso, donde está jugando para ver a quién va a ir, ¿no? Sí, esa es una pregunta interesante, porque ese es el espacio que van a tener los candidatos de aquí hasta el día de las elecciones. ¿Qué espacio tienen los candidatos para poder captar electores? Primero, se dice los blancos, no los viciados. Desde mi punto de vista, nosotros cuando arrancamos la primera encuesta, la segunda vuelta, el blanco nulo viciado estaba en 13%. Y habían ciertos indicadores que te señalaban que ese porcentaje iba a bajar. Y habíamos estimado que iba a estar entre 8 y 9%. ¿Y qué cosa ocurrió? Estamos en 9%. 9%, o sea, tiene una ligera baja. De ahí va a ser muy difícil que puedan los candidatos agarrar electores. O sea, hay como un 9-10% que dice no voy por ninguno. No voy a votar, porque no son opciones que convenzan a ese porcentaje. Y es una opción de voto muy dura también. Los ojos entonces deben mirarse al indeciso. Al indeciso. Ahí es donde se van a pelear los dos para arranchar. Alrededor del 12% en las encuestas nuestras, ¿correcto? Y ese porcentaje también ha ido bajando, y a medida que se va acercando el proceso electoral, ese porcentaje se va a ir reduciendo más. Pero no va a llegar a 0. No, claro. No, porque tradicionalmente este porcentaje siempre se ha fijado en días antes alrededor de 8%. Por tanto, la torta disponible de indecisos, ¿a cuánto asciende? Yo diría que de este 12%, la mitad va a votar y la otra mitad constituye parte del ausentismo. ¿Y de qué hablamos? ¿De 1,5 millones de votos? Podríamos estar hablando de 1,5 millones de votos. ¿Y es 1,5 millones de votos relevante para decidir esta elección? Lógico, cuando estás con una diferencia muy ajustada,
muy ajustada entre los dos candidatos, ese porcentaje va a ser importante. Pero hay otro filón donde también pueden apuntar. A ver, ¿dónde está? Intuye a dónde vas. En los que nosotros llamamos simpatizantes golondrino de cada uno de los candidatos. Que se van... es decir, si tú analizas, por ejemplo, Keiko, dentro de los que... electores que en este momento piensan que van a votar por Keiko, hay un 8% que dice yo podría cambiar al día las elecciones. ¿Okay? Ahí tendría que aventarse Ollanta-Humala y viceversa. Keiko Fujimori aventarse sobre los que podrían cambiar de Keiko Fujimori. Y para el caso de Ollanta-Humala, que tiene un voto mucho más duro, hay un 6% aproximadamente de personas que podrían cambiar de Ollanta hacia Keiko o hacia el voto en blanco, porque no necesariamente es la garantía que va a ir a un candidato, porque también tienes la otra opción que es el voto blanco. Manuel, pensando también en qué puede pasar en estos días, te pregunto por dos sectores que podrían, que no están siendo considerados, intuyo, en las encuestas, en ninguna encuesta, pero que pesan al final. Uno, los extranjeros, ¿no? Que no están considerados. Sí. Y otro, los muy rurales, que tampoco están considerados. Estamos considerando. ¿Se puede hablar que ambos se balancean uno al otro? ¿Que uno es más keikista y otro es más ollantista? Fíjate, yo hago el siguiente análisis. El Perú rural, en cuanto a electorado, es aproximadamente un 24% del electorado nacional. Pero ese electorado, yo considero que el 50%, que es ese electorado marginal, totalmente marginal, forma parte del ausentismo en una gran proporción.